biología, por eso tienen que ir leyendo material. Fíjense que muchas veces el material que les envío ya está marcado y entonces eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando está marcado ahí con plumón, ¿verdad? Porque en realidad es extenso. Hay unas cosas que son bien elevadas para ustedes, también para mí, ¿verdad? Hay unas cosas que están como para un grado de doctorado y entonces vayan haciendo su resumen de lo que entienden y de lo que les más claro, con los argumentos que van teniendo aquí, con los argumentos de su bachillerato también, ¿verdad? Y con lo que está subrayado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puedan entender todo, es entendible, ¿verdad? Solo que a veces son complicados algunos fenómenos. Hay que tener hay que manejar ya algo otros principios. Y a veces digo, esto no se los doy porque esto está para un nivel de un doctorado, ni de una licenciatura, o de una carrera técnica. En las carreras técnicas como la de ustedes, lo que hay que hacer es que hay que darle lo que se pueda utilizar, ¿verdad? Más que cómo está hecho, para qué sirve. Ustedes van a decir, ¿para qué sirven las proteínas? Ah, las proteínas sirven porque son alimentos cuaternarios, tienen 4 eh, elementos químicos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Y son alimentos constructores, entonces para reparar tejidos y esas cosas, ¿verdad? O si usted va al gimnasio, sabe que para crear las proteínas de los músculos hay que ingerir proteínas, ¿verdad? Entonces, para eso le tiene que servir, ¿verdad? Más que saber como ciencia cierta, detalles bien afinados. A veces sí es necesario, ¿verdad? Bien, ya no hay más asistencia. Vamos a grabar la clase, ¿verdad? Vamos a grabarla para que les quede ahí. Vamos a grabar la reunión. Iniciamos ahorita. Bien, vamos a ver una presentación, ¿verdad? Acá. Me dicen si la tienen en pantalla, por favor. No, Lick, todavía no. Ah, va, permítanme. Permítanme un momentito. Oh. Bien, hoy me estuvo un poco más complicado. ¿Ahora sí lo tienen en pantalla? Sí, Leo, sí. Ah, va, bien. Entonces acá vamos a ver acerca de unos organelos, ¿verdad? Aquí dice que tenemos una transparencia. Cuando vean esto es transparencia microelectrónica, ¿verdad? O sea que es una micrografía. En este caso son estas de acá, ¿verdad? Las micrografías. Y estos ya son dibujos interpretativos, porque lo que ve uno aquí hay que tener una especialidad, como le digo, de un doctorado para luego después extraerla, ¿verdad? Y esto ya es parte de la didáctica para enseñar a los alumnos y porque todos vamos aprendiendo así poco a poco. Bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí de que es una transparencia microelectrónica de una célula vegetal, ¿verdad? Con dibujos interpretativos, una vacuola, ¿verdad? Una vacuola domina la mayor parte de este corte transversal, desde una célula foliar de una planta de frijol, Phaseolus vulgaris, el nombre del frijol, ¿verdad? Que nosotros consumimos, ¿verdad? Y de todos los frijoles, ¿verdad? Que son Phaseolus vulgaris, ¿verdad? Y ahí hay variedades. Los cuerpos prolaminares son regiones membranosas típicas de los cloroplastos, ¿verdad? En desarrollo. Entonces nosotros aquí tenemos lo que vamos a ver nosotros, que toda esta es la gran vacuola central, ¿verdad? Esta. Y está dividida como en dos, ¿verdad? Viene para acá y se adhiere casi a las paredes, ¿verdad? Entonces está formando todo este gran mapa. Y esa gran vacuola central más adelante en el material va a decir que está lleno de sustancias orgánicas, sales minerales, sustancias y agua, ¿verdad? Y también sustancias de desecho. A todas esas muchas veces les llaman sustancias, a otras que llaman sustancias ergásticas, ¿verdad? Ese nombre se les había dado o se les ha dado, ¿verdad? Que ya poco se está utilizando. Acá tenemos el núcleo,
relegado, ¿verdad? Relegado básicamente a la pared o a la final, ¿verdad? De la membrana, ¿verdad? Como esta es una membrana celular, entonces tiene pared, una célula vegetal, entonces tiene pared y tiene membrana también, ¿verdad? Por aquí encontramos la membrana plasmática, ¿verdad? Y este espacio por acá vamos a ver si nos lo han puesto. Aquí está, mira, la pared, ¿verdad? Básicamente son esta orillita que va acá, ¿verdad? Entonces aún en el dibujo hay que tener un poquito de imaginación. Y los verdes, claro, son los cloroplastos, ¿verdad? Y entonces acá hay otro espaciecito pequeñito con algo lleno de tinta y dice que ahí está el complejo de Golgi, ¿verdad? Y acá otro corpúsculo de eso que dice que es el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Se le llama rugoso porque tiene los ribosomas, ¿verdad? Ese aparece por acá, este de acá, ¿verdad? Y bien, luego tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué más podemos observar. Más cloroplastos, ¿verdad? Espacio. Este es parte del citoplasma, estos espacios que quedan ahí, aunque hay otros corpúsculos. Pero en las células vegetales, por lo general, la gran vacuola central, ¿verdad? Así se le llama a veces esta, ¿verdad? Tiene relegado a los demás organelos o organitos a la membrana y pegados a la pared. Recordemos que lo que va por fuera, como esta orillita es la pared, y lo de adentro es la membrana. Son dos capitas, ¿verdad? Más gruesa la pared. Aquí como son células de lámina foliar, o sea, son de hoja, ¿verdad? Entonces las paredes son delgadas porque no puede tener mucha resistencia la hoja, ¿verdad? Aunque sí tiene su pared. Bien, y vamos a ver la siguiente transparencia microelectrónica, ¿verdad? Bueno, es de recalcar acá, ¿verdad? Que lo que es el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso o complejo de Golgi, ¿verdad? Son parte del citoesqueleto y los microtúbulos que se mencionaban la vez pasada. Tenemos acá una microfotografía o transparencia, por lo general cuando están así, son de microscopio electrónico, son micrografías, una transparencia microelectrónica, ¿verdad? De una célula de páncreas humano, ¿verdad? Junto con dibujos interpretativos, ¿verdad? Entonces, la tenemos acá arriba, ¿verdad? Y entonces acá tenemos el dibujo ya con colores para diferenciar. Ustedes ven aquí, vamos a tener nosotros en la mera orillita aquí seguramente la membrana plasmática. Aquí está junto otro, por aquí aparece otro núcleo, ¿verdad? Aquí tenemos el núcleo, ¿verdad? Y en el centro el nucleolo, esa parte más negra. Todo este material que está aquí es cromatina, ¿verdad? Es de lo que está contenido en el núcleo, que con ellos organizan los cromosomas, ¿verdad? Y los cromosomas están hechos de ADN, ¿verdad? Bien, ahora bien, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar nosotros, vamos a ver, vamos a guiar más para acá, y entonces tenemos la membrana plasmática, por eso las mencionaba acá, para que aprendan a ir distinguiendo, ¿verdad? Una célula de otra. Este es en la realidad como se ve en el microscopio electrónico, y ya este es el dibujo interpretativo, que no guía más, ¿verdad? Entonces tenemos la membrana plasmática, tenemos la cromatina, aquí las flechitas no llegan hasta acá, pero se queda acá, ¿verdad? Pero entra hasta acá, hasta el núcleo, ¿verdad? Luego tenemos el nucleolo, esta flechita va hasta el fondo, hasta este corpúsculo más teñido, y también tenemos el núcleo, ¿verdad? Señalado hasta acá, ¿verdad? Hasta ahí baja la flechita, también cuesta verla un poco, ¿verdad? Pero todo lo demás que aparece acá es cromatina, así como este material que está acá, denso, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Entonces, se le llamó cromatina al principio porque era un material que se teñía, cromatina, ¿verdad? Que se teñía, que más se teñía cuando se hacían las coloraciones, ¿verdad? O las tinciones, así le llama técnicas de tinción. Ustedes en su microbiología y parasitología seguramente ya están viendo la técnica de la tinción de Gram, ¿verdad? Tinción con azul de metileno, y tinción, si es posible, con safranina. Eso se usa más para vegetales, pero se puede utilizar. Bien, el otro que se utiliza es el cristal violeta, ¿verdad? Y para hablar de las técnicas de tinción. Entonces aquí con una técnica de tinción, aquí es un dibujo, ¿verdad? Pero como les mencionaba que la cromatina se teñía, por eso se le llamó así en un principio, porque era lo que más se cromaba, ¿verdad? O lo que más se teñía,
¿verdad? Se los digo así, la palabra cromaba es, es como es una forma nada más de indicarle que esto es verdad, eso es incorrecto decirlo así. Entonces lo que más se teñía, ¿verdad? Como es explicativo. Ya les voy a dar permiso, ya les voy a dar espacio de entrar a unos compañeros que no entran, que vinieron un poco tarde. Tenemos el retículo endoplásmico, vamos a dar espacio ahorita. Bien, yo creo que ahí tenemos ya. Entonces luego tenemos nosotros que acá, como estamos nosotros, estábamos en, vamos a ver, como estamos viendo citoesqueleto, ¿verdad? Que también les aparece en el cuadro que vimos de la célula eucariótica, ¿verdad? Y esto les va confirmando, van leyendo ahí, retrocedan cuando no entiendan mucho. Tenemos retículo endoplásmico, ¿verdad? Y tenemos el complejo de Golgi, o retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Y este es el rugoso. Se llama rugoso porque ahí están adheridos los ribosomas, entonces se ve como arrugadito, decimos nosotros. En realidad la palabra correcta es rugoso, nosotros decimos arrugado, ¿verdad? Y tenemos las mitocondrias, estos dos corpúsculos, ¿verdad? Que están acá, tanto este como este, por aquí vemos otra, ¿verdad? Y luego vamos a ver, tenemos nosotros ribosomas, aquí tenemos más ribosomas, y tenemos gránulos de simógeno, dice aquí, ¿verdad? Que es otro material que ahí aparece, ¿verdad? Entonces ahí están los gránulos. Bien, entonces aquí nos dice básicamente lo que yo les he estado explicando acá, ¿verdad? Como el material es un poco extenso, ¿verdad? Vamos a avanzar, ¿verdad? Aquí les habla del retículo endoplasmático rugoso, dice que tiene ribosomas, ¿verdad? Que están adheridos, por lo tanto, un aspecto áspero, y eso le da lo de llamarle rugoso, ¿verdad? En las micrografías electrónicas tiene un aspecto así. Bien, vamos a ver qué más nos aparece, ¿verdad? Como nosotros decimos que las células y los organelos las células son estructuras de doble membrana o que poseen doble membrana, ¿verdad? Pero también todos los organelos poseen doble membrana. Aquí puede ver usted una membrana externa y una membrana interna, perdón, y una membrana externa, ¿verdad? Que se continúa con un retículo, ¿verdad? Que continúa con un retículo endoplásmico, para este caso el rugoso, ¿verdad? El rugoso que es que contiene los ribosomas, ahí están los puntitos que son los ribosomas, ¿verdad? Y tenemos nosotros poros. También la membrana nuclear tiene poros. Aquí vemos 1, 2, 3 poros, ¿verdad? Continuados. Y aquí los vemos ampliados en la micrografía electrónica, ¿verdad? Ahí están los poros del núcleo, esta es la esfera del núcleo, están ampliados esa partecita ahí, ¿verdad? Y tenemos los poros para permitir que haya paso de sustancia. Recordemos que como son membranas, ¿verdad? Funcionan como la membrana plasmática, ¿verdad? Permitiendo la entrada de unos materiales y salida de otros, pero no la de todos, sino que tienen permeabilidad selectiva, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros el nucleolo, ¿verdad? Que es esta parte más teñida, ¿verdad? Y tenemos nosotros acá un poro nuclear, ¿verdad? Un espacio donde la membrana se adelgaza mucho, ¿verdad? Y es un poro nuclear, ¿verdad? O el poro de la membrana del núcleo, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros ampliado la membrana del núcleo, ¿verdad? Entonces tenemos que es una bicapa otra vez, ¿verdad? Entonces por eso tenemos dos capas acá, ¿verdad? Tenemos la membrana nuclear externa, ¿verdad? Y sobre ella está el poro, así en esta forma, aquí está el canal del poro, aquí ha quedado cortado, aunque este es un dibujo, ¿verdad? Aquí tenemos otro poro nuclear y tenemos 3 poros nucleares en total. Bien, vamos a ver qué más podemos encontrar. Bien, eso sería. Tal vez algo se nos escapa, pero ustedes lo van a encontrar en estas partes acá, donde les habla del dibujo interpretativo, ¿verdad? De la envoltura nuclear o membrana nuclear. Bien, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver qué más, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros algo acerca del complejo de Golgi que procesa y empaca proteína. Ahí tiene la función desde el tema. El microscopista italiano dice, Camillo Golgi lo descubrió allá por los años bien anteriores, en el 1898, antes de llegar al 1900, ¿verdad? Y entonces por ahí aparece que por eso se le llama complejo de Golgi, ¿verdad? Después les va a hacer otras correcciones ahí, ¿verdad? Aquí les habla del retículo endoplasmático liso, dice más tubular y no tiene ribosomas, ¿verdad? Comparado con el otro que es rugoso porque tiene los ribosomas. Recuerden que todo eso es parte de citoesqueleto, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros el retículo endoplásmico, ¿verdad? La transparencia microelectrónica muestra los retículos endoplásmicos rugosos y lisos en una célula hepática, ¿verdad? O sea, de hígado, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Esta micrografía, ¿verdad? Muestra las mitocondrias, el retículo endoplásmico liso a este lado, ¿verdad? Está liso, y el retículo endoplásmico rugoso a este lado. Y a esta parte aquí, el dibujo, ¿verdad? Pero a nosotros nos aclara fácilmente, ¿verdad? Que somos estudiantes. Y aquí todavía tenemos otro dibujo, ¿verdad? De célula vegetal con una gran vacuola y tenemos otro dibujo de una célula animal, en la que no hay vacuola, sino que solo hay núcleo y otras estructuras, ¿verdad? La envoltura nuclear, mitocondria, etcétera, ¿verdad? Bien, es de hacer notar acá que el dibujante, ¿verdad? Hizo más, porque como esta tiene pared, ¿verdad? Entonces la hace más gruesa. Hizo lo que hay membrana, porque esta es una célula de origen animal y esta es una de origen vegetal. Ahí está la gran vacuola central, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, esto es para que nos vayamos aclarando y vayamos entendiendo acerca de los túbulos que hay adentro, para los sistemas tubulares que les dan nombre de citoesqueleto, ¿verdad? Bien, vamos a ver algo más, ¿verdad? Luego nosotros llegamos acá a otros corpúsculos que se encuentran, ¿verdad? Otros corpúsculos que se encuentran. Aquí tenemos nosotros peroxisomas, que son cuerpos que tienen peróxidos, ¿verdad? Por eso se llaman peroxisomas, ¿verdad? De una célula de tabaco, dice. Se observan peroxisomas en asociación con cloroplastos y mitocondrias. Estos organelos suelen cooperar en algunos procesos metabólicos, o sea, de la digestión, los peroxisomas. Entonces acá los tenemos en asociación con mitocondrias. Aquí están ¿cómo se llama? Perdón, los peroxisomas son estos, y las mitocondrias son esas grandotas. Acá casi se alcanza a leer mitocondria, ¿verdad? Y estos son cloroplastos, entonces es una célula vegetal, aquí han amplificado ahí, ¿verdad? Entonces aquí habla también de unas vacuolas alimenticias o digestivas. Más adelante vamos a ver una de esas. También hay muchos protozoos, tienen vacuolas contráctiles, hablando de vacuolas, ¿verdad? Y ya vamos a ver adelante una de las vacuolas alimenticias. Tenemos mitocondrias y cloroplastos, son organelos convertidores de energía. Recordemos nosotros que en los vegetales los que capturan energía son los cloroplastos, ¿verdad? Los cloroplastos durante la fotosíntesis, ¿verdad? Durante la fotosíntesis, por medio también utilizando de la clorofila A y B, que existe, que es el pigmento verde, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de clorofila, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí dice que cuando una célula obtiene energía de su entorno, por lo común, está en la forma de energía química contenida en las moléculas de los alimentos, o se trata de energía luminosa, ¿verdad? Se precisa de su conversión a la forma de energía que las células puedan utilizar, ¿verdad? Algunas de estas conversiones ocurren en el citosol, o sea, en el citoplasma líquido, y otras en las mitocondrias y cloroplastos. O sea, hagan algunas reacciones en el citosol, ¿verdad?
pero otras ocurren en las mitocondrias, en los cloroplastos. Ahí está una pregunta, miren. Por eso les digo que se fijen en lo que está más en lo que está ya está subrayado, ¿verdad? Que le pongan más atención. Ahora deben leerlo todo, deben leerlo todo. Eso es lógico, ¿verdad? Si el licenciado o el docente ha subrayado esto, entonces esto es lo más importante, ¿verdad? Aquí está doblemente subrayado. Bien, entonces, volviendo, si los vegetales hacen fotosíntesis, lo hacen con los cloroplastos y las mitocondrias en las células animales, o sea, de los animales y de los hongos y de los otros, de la mayoría de los otros reinos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí les habla otra vez de la conversión de la energía de una forma a otra, ¿verdad? Claro, nosotros nos llega glucosa y la convierte en energía, ¿verdad? Las mitocondrias, y a los otros les llega luz solar y la convierte en energía química atrapada en los materiales, ¿verdad? Que elabora la célula vegetal, y el más representativo es el almidón, ¿verdad? Para guardar la energía. De hecho, hay una pregunta ahí que hacían antes, que decían, ¿cuál es la forma de almacenamiento más común en los vegetales? ¿Verdad? El almidón, ¿verdad? El almidón son moléculas de glucosa compactadas, compactaciones de moléculas de glucosa en una molécula grande llamada almidón, y las mitocondrias, ¿verdad? Lo convierten en glucosa, ¿verdad? Y en el hígado se mantiene en forma de glucógeno. Luego vamos a ver por aquí la vacuola, la membrana vacuolar, parte del sistema endomembranoso, se conoce como tonoplasto, ¿verdad? Y dice, la membrana vacuolar, parte del sistema endomembranoso. Oiga, todos los organelos que están adentro y los retículos endoplasmáticos, todo eso se les llama sistema endomembranoso, ¿verdad? Todos, para hablar en general, cuando oigan esas palabras, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce tonoplasto, ¿verdad? Porque la vacuola significa, también ayuda a mantener la tonicidad de la célula, que es la cantidad de líquidos, ¿verdad? Y sustancias que deben encontrarse. Como es una reserva, si faltan, ella manda agua, ¿verdad? Manda otras sustancias, entonces mantiene la tonicidad, ¿verdad? Aquello como cuando nosotros vamos al gimnasio y falta de tonicidad, ¿verdad? Bueno, la tonicidad es la que en los vegetales, ¿verdad? En los vegetales les da la rigidez. Cuando llega el agua, las plantas están marchitas, ¿verdad? Y entonces cuando les llega el agua, las hojitas se estiran y quedan templaditas y anormales como uno ve las plantas. Si no están churucas, le decimos nosotros en buen idioma. Entonces eso le da la tonicidad, ¿verdad? Y las células están eh, eh, se le llama ahí que las células están turgentes, ¿verdad? Entonces la turgencia viene por ahí de tonicidad. Ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? Poco a poco lo van a ir entendiendo. No se les puede mezclar mucho porque ustedes están en la básica, ¿verdad? Entonces, claro, las mitocondrias hacen la respiración aeróbica, ¿verdad? Y producen dióxido de carbono, CO2 y agua, y los vegetales producen glucosa, C6H12O6, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en metabolismo más adelante. En espacio intermembranoso, ¿verdad? En el compartimiento que se forma entre la membrana interna y la membrana externa, etc. Bien, ahí les habla de más cosas importantes. Las mitocondrias son numerosas en células muy activas, ¿verdad? Por lo tanto tienen altas densidades de energía. Bien, vamos a ver. Aquí llegamos a las vacuolas alimenticias. Miren, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a vernos aquí para no perdernos, ¿verdad? Micrografía óptica de vacuola alimenticia. Todo este corpúsculo que vemos está dentro de la célula y es una vacuola alimenticia. Este fenómeno es bien importante. Tal vez cuando ustedes vean una agüita ahí buscando parásitos, les van a aparecer estas. Acá que ya les voy a decir cómo se llama. Entonces, ¿cómo se llama? Protozoario, dice, aquí dice que es Chilodonela, ¿verdad? Ha ingerido muchas diatomeas, protista fotosintético pequeño,
que se observa dentro de la vacuola alimenticia. A juzgar por el número de diatomeas dispersas en su interior, podría decir que Chiclonela tiene un apetito más bien voraz. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que esta básicamente, aquí están adentro están las diatomeas, ¿verdad? Son estas, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí dice la vacuola alimenticia con diatomeas en su interior, ¿verdad? Entonces aquí están las diatomeas, ¿verdad? Entonces estas son las algas que se están comiendo, ¿verdad? Bien, vamos a ver, perdón, fue un clic de más ahí. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí les habla de la membrana mitocondrial que tiene, vamos a ver, membrana interna, membrana externa, que tiene crestas y que hay una matriz, ¿verdad? Entre las crestas también, ¿verdad? El es amplio, vamos a avanzar. Luego tenemos mitocondrias y cloroplastos, hay evolución celular, ¿verdad? A lo que queremos llegar acá es a esto, ¿verdad? Los microtúbulos son cilindros huecos, dice. Los microfilamentos, que son los filamentos más gruesos del citoesqueleto, tienen de 2.5, etcétera. Vayámonos a la micrografía, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver, ¿verdad? Un cloroplasto. Este es un corte de un cloroplasto, ¿verdad? Y vamos a ver otras estructuras dentro del cloroplasto, ¿verdad? Porque como estamos viendo organelos y membranas, aquí podemos ver lo de la doble membrana, ¿verdad? Por eso me gustó también, ¿verdad? Porque tenemos la membrana interna, ¿verdad? Este espacio acá, la membrana interna, y tenemos la membrana externa, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que en este dibujo, ¿verdad? Lo han hecho muy bien, ¿verdad? Aquí tenemos la micrografía de este lado, ¿verdad? Y entonces a partir de acá muy didácticamente nos hacen el dibujo. Bien, ¿verdad? Vamos a ver, dice, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. La transparencia microelectrónica muestra parte de un cloroplasto de una célula foliar de maíz, ¿verdad? La clorofila y otros pigmentos fotosintéticos se encuentran en las membranas tilacoidales. Se ha hecho un corte en un grano para observar el espacio tilacoidal. La membrana interna del cloroplasto puede ser continua o no con la membrana con la membrana tilacoidal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros, donde decía que había este es un granum, ¿verdad? Así se le llaman, son como rollos de monedas o de tortillas apilados dentro de los cloroplastos, que son estos que vemos acá. Aquí vemos uno totalmente dibujado a partir de ahí, ¿verdad? Y aumentado por el dibujo. Y el espacio que queda entre los granum, ¿verdad? Entre los granum, ese es el estroma, eso es el estroma, ¿verdad? Y tenemos nosotros que cada uno de estos monedas se llama tilacoide, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros espacio tilacoidal, el espacio que tiene adentro cada uno de estos, es como si fuera ¿cómo se llama? Un rollo de monedas, o rollo de tortillas, o como si fueran pancakes huecos por dentro a los que se les pudiera echar la miel por dentro, ¿verdad? Ahí está la clorofila, ¿verdad? Y entonces tenemos la membrana también del tilacoide que puede continuarse con la membrana. Puede ir, aquí está continuada con la membrana, ¿verdad? Del cloroplasto. Bien, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos conociendo. Vaya. Luego después vamos a llegar a unos fenómenos de membrana. Los fenómenos de membrana yo creo que ya lo vieron en la clase pasada, viendo pinocitosis, endocitosis, ¿verdad? Ósmosis, pero hay otros más. Para poder hacer esos fenómenos de membrana, ¿verdad? Las membranas tienen poros, ¿verdad? Aquí tenemos unos poros, ¿verdad? Y tenemos unos espacios, ¿verdad? Estos espacios se llaman uniones en hendidura,
¿verdad? Es como una hendidura acá, ¿verdad? Aquí hay una membrana celular al otro lado, ¿verdad? Aquí esto es de una célula, vamos a ver acá, ¿verdad? Esta es una célula y hay otra célula al otro lado, acá. Entonces aquí tenemos una unión, ¿verdad? Hay uniones estrechas, uniones en hendidura, ¿verdad? Y a partir de, por ellos muchas veces pasan otros corpúsculos, ¿verdad? Que conectan a una célula con la otra. Esta es una unión en hendidura, ¿verdad? Y vamos a ver en qué consiste acá. Uniones en hendidura. De estas conexiones permiten la transferencia de iones y moléculas. Moléculas pequeños entre células adyacentes. Por eso les decía, esta es una célula adyacente y esta es la otra adyacente. Y este espacio que quedó aquí es un espacio intercelular, ¿verdad? Queda un poro ahí pequeño, un espacio intercelular. Bien, vamos a ver. Uniones en hendidura, ¿dónde estábamos? En hendidura, el modelo no sé qué, de una unión en hendidura basado en datos de microscopía electrónica y de difracción de rayos X. Las membranas contienen cilindros compuestos de seis unidades, dice, proteínicas, ¿verdad? Dispuestas de manera que forman un poro, ¿verdad? Entonces aquí aparecen esto, ¿verdad? 2, 4, 6, ¿verdad? Tienen allí unos corpúsculos, ¿verdad? Que son lo que yo les decía, porque para que pasen, ¿verdad? Los espacios, ¿verdad? Entonces dice que tienen subunidades de proteínas, recuerdan de los túbulos, ¿verdad? Dispersas de manera que forman, dice, un poro. Dos cilindros, dos poros, un poro. Dos cilindros de membrana opuestos están unidos de modo que forman un poro de alrededor de 1.5. Bueno, aquí ya les dice, entonces, está un poro a este lado y está un poro al otro lado de la membrana, ¿verdad? Entonces, aquí se unen, vean ustedes que están como cortados en el centro y esta es la unión en hendidura, ¿verdad? Que estamos viendo acá, el dibujo para acá. Y entonces aquí llega nomás porque está, como lo hicieron como tridimensional, pero en esta pasa de un lado a otro, pero los dos poros se unen en el centro. Bien, ese para ir entendiendo lo inmensamente pequeño y ordenado, ¿verdad? Que son las células para cumplir todas sus funciones. Aquí nos dice que los plasmodesmos permiten el movimiento de determinadas moléculas y iones entre las células, ¿verdad? Entonces, hay otros corpúsculos que se llaman plasmodesmos. Las células vegetales no necesitan desmosomas, ¿verdad? En los animales, en estos espacios, ¿verdad? Estas hendiduras, hay unos microtúbulos que pasan, se llaman plasmodesmos en los vegetales, ¿verdad? Pero en las células animales se llaman desmosomas, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí estamos plasmodesmos, que están en los vegetales, ¿verdad? Plasmodesmos. Si tenemos plasmodesmos es de células vegetales. Aquí está la unión de dos células vegetales. Tenemos este espacio aquí entre las dos células vegetales y ahí la membrana celular, ¿verdad? Están las dos membranas unidas y está lo que es en realidad la micrografía, ¿verdad? Y aquí tenemos donde se adelgaza y tenemos básicamente una estructura de poro, ¿verdad? Y entonces hay corpúsculos de túbulos que pasan de un lado a otro y a eso se le llama plasmodesmo, ¿verdad? Y entonces aquí está unido un retículo endoplásmico, ¿verdad? Y esta es la pared, ¿verdad? Y en los espacios de la pared aparecen estos cortecitos y por estos cortecitos pasan hilos de citoplasma, llamémoslo así, o de túbulos. Están formados de una proteína llamada tubulina, muchas veces, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Otro espacio. Aquí hay una célula y aquí hay otra célula. Entonces tenemos nosotros, aquí está, membrana plasmática de una, ¿verdad? De la de este lado, que es para este caso, ¿verdad? Acá así, ¿verdad? Y la membrana plasmática del otro lado de la otra célula, ¿verdad? Ahí están unidas. Entonces, a partir de este tipo así, ¿verdad? Ya vamos a llegar mejor. Y porque esto tiene importancia en las vacunas, cómo es que el líquido se difunde, ¿verdad?
Ahí hay difusión, hay ósmosis. Por eso es importante estos fenómenos y conocer de estos espacios, ¿verdad? También hay espacios intersticiales, ¿verdad? Que ese líquido debe caer más que todo en el espacio entre dos haces musculares, dos grupos musculares, ¿verdad? Y luego después debe difundirse a todo, a partir de ese punto, ¿verdad? Por difusión primero y luego después por el arrastre del sistema circulatorio, ¿verdad? Se va todo el cuerpo. Y entonces, bueno, aquí les habla de lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos un resumen de términos, ¿verdad? Aquí les habla. Dibujo interpretativo de conductos de citoplasma a través de las paredes de las células adyacentes, lo que ya les mencioné, ¿verdad? Luego, después nosotros llegamos y esta parte es un resumen que hay al final, un resumen que hay al final, pero aquí le aparecen todos los fenómenos de membrana, aquí le habla también de las proteínas integrales, ¿verdad? O integrinas, proteínas de transmembrana, otras que atraviesan la membrana, las proteínas periféricas, algo que estábamos viendo la semana pasada. Aquí le habla también de otro fenómeno que es transducción de señales, ¿verdad? Entonces, un receptor convierte una señal, dice extracelular, en una señal intracelular que ocasiona algún cambio en la célula. La transducción de señales suele participar una serie de moléculas que transmiten información entre sí. Eso ya es de uniones entre células, ¿verdad? A menudo, dice, intervienen sinasas de proteínas, enzimas, y fosforilan proteínas específicas. Bien, las membranas semipermeables, etcétera. Las membranas biológicas son semipermeables. Esto es que permiten el paso de algunas sustancias, no así de otras, y de otras no, decimos nosotros en buen idioma salvadoreño. Luego después llegamos a algunas moléculas cruzan la membrana por difusión simple, ¿verdad? La difusión es el movimiento neto de sustancias a favor de un gradiente de concentración. Ahí está la definición de difusión, aquí está la definición de diálisis. La diálisis es la difusión de un soluto a través de una membrana. La ósmosis es un tipo de difusión, fíjese bien, en que las moléculas de agua cruzan una membrana selectivamente permeable de una región en que su concentración efectiva es alta a otra que es baja. En otras palabras, la ósmosis es el fenómeno por el cual el agua se mueve de puntos de mayor concentración en una célula a puntos de menor concentración, ¿verdad? Entonces, pero ahí está, ¿verdad? Luego después les dice que hay presión osmótica. Cuando hay agua suficiente en un tejido, ¿verdad? Entonces se genera una presión osmótica de una solución determinada, ¿verdad? Por su concentración de sustancias disueltas, ¿verdad? Entonces esto genera una presión osmótica, ¿verdad? Disueltas de estos son solutos, ¿verdad? Las células regulan su presión osmótica interna para no encogerse o estallar. Entonces aquí le habla de una solución isotónica, que es aquella que tiene igual cantidad de moléculas de agua o de soluto y de solutos a ambos lados, ¿verdad? Una solución hipertónica, pero este es referente a algo. Por lo general esto se explica con glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos deben de tener el 0.85%, lo más a 0.95% de solución salina, ¿verdad? Para no estallar, ¿verdad? Más allá de un 100 y algo, estallan, ¿verdad? Entonces, cuando una solución es más alta que el contenido de sal o de cloruro de sodio que debe de tener, ¿verdad? La célula normal, que es de 0.85%, ¿verdad? Entonces, se dice que la solución, si tiene más, es hipertónica. Si tiene menos, es hipotónica, ¿verdad? Y si tiene más, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pierden agua y pueden llegar a plasmólisis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros, ¿verdad?
Eso es muy importante que lo entendamos. En el laboratorio se los van a explicar. Ahorita es bueno que manejen los conceptos, ¿verdad? Y definiciones. Las definiciones, estas son definiciones, ¿verdad? Cuando las células se colocan en una solución hipertónica, dicen, esto es con menor, perdón, hipotónica, hipo es abajo, ¿verdad? Baja concentración. El prefijo hipo es para indicar que es más bajo que la concentración de la célula. Y cuando es hiper, es que hipertónica, ¿verdad? El prefijo hiper significa que es más alta que la concentración de la célula, ¿verdad? Por lo general se utiliza para cloruro de sodio, ¿verdad? O sea, para iones de cloro y de sodio, que es la sal común, ¿verdad? Entonces, a base de eso están hechos los sueros, por eso es la importancia, ¿verdad? Una solución isotónica quiere decir que le va a poner usted un suero normal, ¿verdad? Bien. O le llaman solución salina normal. Normal quiere decir que está, que es isotónica con las células. Y por lo general los mamíferos y todas las las células tenemos esa concentración de cloruro de sodio. Las células vegetales pueden soportar una presión hidrostática más alta porque la pared les impide que se expandan más y se estallen. La pared les da un soporte, ¿verdad? Aquí hay otros fenómenos de membrana que lo estábamos viendo la vez pasada. Aquí hablamos de la presión de turgencia. Las células se expanden acumulando presión de turgencia contra las paredes celulares, ¿verdad? Entonces eso les decíamos nosotros, que cuando las plantas les han echado agua y que ven bien vivitas, eso quiere decir que están bien turgentes. Y cuando no, ¿verdad? Cuando no se les ha echado agua, se aguadan todas y achurucan. Entonces cuando llega la presión de agua, les da el estirón, ¿verdad? Y entonces ya quedan bien paraditas las hojas, bien templaditas, como nosotros decimos en buen idioma salvadoreño. El transporte mediado por portadores, ¿verdad? Difusión facilitada, transporte activo mediado por portadores, la bomba de sodio y potasio, que ya la revisamos la vez pasada también. Grábense ese concepto de la bomba de sodio y potasio, que salen iones de sodio y entran los de potasio, ¿verdad? O cuáles entran o cuáles salen, cuántos entran y cuántos salen, se lo tienen que grabar bien. Por ahí está en la teoría, ¿verdad? Hay cotransporte, luego exocitosis, endocitosis, que ya lo vimos en la clase pasada, fagocitosis, pinocitosis, endocitosis mediada por receptores, etcétera. Y luego aquí aparecen los desmosomas, que sueldan células animales adyacentes. Dice que aquí están entre comillas sueldan, que unen, quiere decir, lo que acabamos de ver de los plasmodesmos, los equivalentes son los dos desmosomas, ¿verdad? Y eso le da más resistencia a los tejidos, ¿verdad? También le da paso de sustancias de una célula a otra, ¿verdad? Aquí están las uniones estrechas, ¿verdad? De las células, que son tipos de contactos, ¿verdad? Para compartir materiales y agua, ¿verdad? Para compartir concentraciones y, ¿verdad? O electrolitos o soluciones, ¿verdad? Y luego también están las uniones en hendidura y los plasmodesmos, que ya los vimos que pertenecen a los vegetales. Básicamente los desmosomas son igual, el equivalente. Vamos a ver, yo creo que les tengo un no tengo un desmosoma por acá, ¿verdad? Con eso terminaríamos. Al rato se los envío. Usted tienen el acceso al libro. Ya veo que ya lo encontraron también en internet, que compartieron ahí el link, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien. Busquen los desmosomas, ¿verdad? Bien, y eso sería la clase de ahora. Vamos a ver si hay preguntas. Bien, el material ahora fue extenso, pero era preciso, ¿verdad? Conforme lo van leyendo y lo van repasando, lo van a ir entendiendo, y solo quizás repetirle lo de la presión osmótica, ¿verdad? Cuando hay una cantidad de agua, una concentración de agua grande a un lado de la célula, entonces
y adentro la célula está falta de agua. Esto es cuando los vegetales están churuquitos por falta de agua, ¿verdad? Y afuera llega una cantidad de agua cuando se les echa agua a las plantas, ¿verdad? Lo incorporan por la raíz, ¿verdad? Y cuando llega hay una presión de agua en las paredes de ella, eso hace que pase por difusión. Cuando absorben la suficiente agua, eso quiere decir que la concentración de los materiales de ella que tiene en solución, ¿verdad? En estado de sol gel, así se llama, adentro de la célula, pero están bien concentrados porque han perdido agua, no les ha llegado agua. Y el trabajo metabólico exige consumo de agua, pérdida de agua. Entonces, ¿verdad? Permítanme. Entonces, hay alguien que nos quiere decir algo acá, pero ahorita voy a terminar la explicación y luego me dice. Entonces, cuando llega esta cantidad de agua, ¿verdad? En el momento después que usted pasa de unos 15 minutos o media hora, las plantas en lugar de estar churuquitas, que es esto así, ¿verdad? Están así, ¿verdad? Están tensas y fuertes hacia arriba, ¿verdad? Como diciendo, estamos vivas y estamos bien. Entonces, esa presión es la misma presión que se genera cuando usted en una manguera manda el agua por la manguera y ve que al final de allá donde termina la manguera está golpeando porque está haciendo presión, ¿verdad? O las mangueras de los bomberos, va, que las manejan entre varios, porque una manguera es capaz de golpearlo a uno y hasta matarlo por la presión de agua que lleva y golpea fuerte. Entonces en las plantas, como topa con las paredes y la terminación del cuerpo de la planta, lo que hace es, le da turgencia. Lo mismo es con nuestras células. Una persona que no ingiera suficientemente agua, usted la va a ver marchita, ¿va? Y dicen, yo no tomo agua, y usted casi no tomó agua, y usted le ve el rostro de esa gente, es como marchito. En cambio, una gente que ingiera bastante agua está rozagante, lozana, ¿verdad? Porque hay presión de turgencia de agua en las células, ¿verdad? Y además, el cuerpo necesita agua, porque hay que mandarle agua, ¿verdad? Eso ya de salud. Bien, tenía una compañera que quería participar. Yo ¿Verdad? tengo una pregunta. Por favor, sí, disculpe que quería No, no hay terminar problema. la idea, si no se me va, díganme. ¿Qué pasaría si una membrana no fuera permeable? Simplemente no pasaría, no pasaría en la sustancia, ¿verdad? O sea, hay membranas permeables, semipermeables e impermeables. Si pasan todas las sustancias, ¿verdad? Es permeable. Si no pasa ninguna sustancia, es impermeable. Y otras, como la de las células, que tienen permeabilidad selectiva, dejan pasar algo. Pero la otra cosa es que si una membrana es viva y no deja pasar sustancias, de todo modo, recordemos nosotros que si estamos en presencia de una solución salina fuerte, la sal es corrosiva y es capaz de romper una membrana que sea frágil como la de un tejido animal y entonces quema, ¿verdad? Y le extrae el agua. Recordemos que hoy que estamos en Semana Santa, para que el pescado se seque, le agregan una gran cantidad de sal para que pierda los líquidos, las células. Entonces, absorbe sal y se pierden los líquidos y así se preserva, ¿verdad? Entonces se rompería a mayor presión, ¿verdad? O ya sea presión de agua, va a vencer la resistencia del agua, es una presión. O si tuvieras solutos, ¿verdad? Esos solutos pueden permeabilizar, ¿verdad? Eso sucede con las personas que tienen diabetes. Cuando hay demasiada azúcar, se les elevó el azúcar, se le pueden romper los vasitos de los ojos o los vasitos de donde más que todo se ven los ojos, de la nariz, ¿verdad? O alguien que se le eleva la presión arterial, porque la presión es tanta que la glucosa y la sangre permeabiliza y rompe, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Gracias. O si es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Como unas bolsas de plástico grande, uno puede llevar agua de un lado a otro. Es impermeable. Entonces son membranas, pero ya no son membranas naturales, biológicas, sino que son membranas membranas artificiales, ¿verdad? Bien, pero no dejan de ser membranas, ¿verdad? Ahora, el hombre fabrica membranas también para colar o para purificar algunas cosas, ¿verdad? Los hacen pasar
por membranas. Dicen, esto es por ósmosis inversa y por ósmosis no sé qué. Entonces tienen membranas así delgaditas que hace pasar los materiales y eso le están llamando ósmosis. Por ósmosis inversa, ósmosis de para retener los materiales. Bien. ¿Hay algo más? Tenemos el examen el martes viniendo de la vacación. ¿Sí? El 19. ¿Se recuerdan? ¿Están de acuerdo? Martes 19. Martes 19, eso sería regresando de la vacación de Semana Santa. Sí, pero siempre nos dice qué contenido va a abarcar el examen para así estudiar específicamente eso. Y Va, no mire, sé si pudiera. de donde dejamos la vez pasada, hasta acá tendría que ser, ¿verdad? Más que todo, estos fenómenos de membrana revisten mucha importancia y hay muchos conceptos, definiciones que hay que grabárselas y que son, hay que ¿cómo se llama? Memorizarlas y que son de utilidad tanto en la carrera de ustedes como en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, esos revisten buena importancia, ¿verdad? De ahí no me recuerdo más. Las definiciones de la célula eucariótica, procariótica. ¿Quiénes tienen células procarióticas? Las bacterias y las algas cianofitas o algas verde azules, ¿verdad? ¿Y quiénes son eucariotas? De todos los demás reinos, ¿verdad? Por eso a veces cuando hay clasificación en este nuevo libro ya aparece allí que dice ¿cómo se llama? Un super reino, no me acuerdo cómo se llama, y dice kingdom, un dominio, ¿verdad? Entonces, que dice eucaria. Todos los que aparecen con eucaria quiere decir que son con células eucariotas, o sea que tienen membrana y organelos de doble membrana. Entonces, para hacer una definición, para hacer una diferenciación entre los seres vivos que no tienen, los que sí tienen, las membranas, ¿verdad? Y eso sería, ¿verdad? Y el siguiente martes, ¿qué tienen? ¿Tienen examen después de la vacación? Ahorita también justo estamos en un examen de microbiología. Así no. Sí. Va. Porque a menos que les choque, podríamos dejar el examen para la siguiente semana después de venir de la vacación. O sea, no el 19, sino que ese sería como ya les digo. Sería el 26. Si no, se queda para el martes. Vamos a venir, bueno, no vamos a venir porque hoy básicamente no estamos asistiendo a la U, sino que estamos en la casa, pero como suspendemos el trabajo, ¿verdad? De todos modos tendrían que leer en la vacación, ¿verdad? Y el material sería de todos modos hasta donde hemos llegado hoy. ¿Les parece? Si no lo dejamos siempre el 19. Si no quedaría 26 días de... Vamos a ver si mis lentes me ayudan. Día de la secretaria, dice que. Día de la secretaria, sería el siguiente martes. Pero si alguien se opone, dígalo. Yo lo que no quiero es que, bueno. ¿Podría repetirle que es que no lo escuché? Que si el examen está viniendo el martes de la vacación, ¿verdad? Lo que pasa es que en mi experiencia como maestro, el cerebro viene no viene ejercitado, ¿verdad? Y la vacación no se vuelve muy vacación, sino que se vuelve entre estudio y vacación y se vuelve una cosa algo rara, ¿verdad? No quiero decir que no sea bueno aprender en vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si quieren lo hacemos el siguiente martes, no el martes de Pascua, pues porque el martes comenzando tendríamos clase otra vez, ¿verdad? Tenemos clase otra vez y el siguiente tenemos examen. Sí, está viendo, licenciado. No sé los compañeros, nos está dando más chance.
Sí, sí, le estoy dando más chance. Yo creo que a uno de estudiantes siempre más tiempo le beneficia, a menos que ese mismo día les choque con otro examen. Entonces, si no lo recomiendo, ¿verdad? Pero si no tienen ningún otro examen ese día, ¿verdad? Ahora, si no tiene más chance, también prepara los 2 exámenes, ¿verdad? Si uno en la mañana y otro en la tarde, se podría, aunque no es recomendable. Bien, entonces, si alguien dice no, dígalo ahorita. Bueno, voy a andar diciendo que yo no quise decir que yo esto, que no. Sí. Bien, entonces, ¿quedamos para el martes 19 o el martes 26? Por mí está bien, Lick, ¿Qué está bien? que dejamos el examen hasta este martes. Va. Los está dando más tiempo para estudiar. Sí, claro. Igual para mí, Lick, sería mejor hasta el 26. Va. Lo que quiero es que si alguien no está de acuerdo, pues que lo diga, ¿verdad? Entonces lo haríamos. Para mí Viniendo. el 26. Va, porque a mí me parece raro que también viniendo, les cae examen. Ujú. No quiero malos Sí, resultados. sería feo. No quiero mal aprendizaje. Se trata de que aprendan, ¿verdad? Y se trata ni de que pase la mayoría, sino que de que aprendan. Los puntos siempre son por aprendizaje, ¿verdad? Bien, ¿les parece? Sí, Va, está bien entonces. Bueno, se pidan si no hay más preguntas. Lean, jóvenes, subrayen su material, imprímanlo, ¿verdad? Para que lo puedan tener manejable y manchable. Mientras más manchado lo tengan, más han aprendido, ¿verdad? Bien. muchas gracias, Lick. Hasta la próxima. Bueno. Díganos, por favor, en el grupo el día del examen. Es que no le escuché que estoy haciendo el parcial. Ah, vaya, yo no sabía, disculpe. Que le estaba chocando. Va, disculpe. Ahí se lo vamos a poner. Sí, Lick, porfa, que todos estamos haciendo el intento de hacer el examen. Entrar, Y va, yo no hay también problema. igual no mucho le he prestado atención para estar haciendo el examen. Va, quedemos así, no hay problema. Se cuidan. Suerte, suerte. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, feliz día. Ok. Feliz día. Felices vacaciones, cuídense, Lick, adiós. Gracias igual para ustedes.